Vamos a hablar acerca del manejo y control de las malezas en el cultivo de la soya, a cargo del ingeniero Modesto Roque, que es representante de Bolivia. La agricultura moderna se ha transformado y el manejo de plagas y enfermedades, como todos lo sabemos, no es la excepción. Ante un mercado de plaguicidas diverso y en constante evolución, la eficiencia de la aplicación es tan vital como la elección que ustedes tienen que tener con el producto. Las preguntas de cómo optimizar la dosificación y minimizar el volumen de aplicación son cada vez más relevantes para la sostenibilidad y la rentabilidad de todos los cultivos. En este contexto, la tecnología digital ha transformado un ecosistema agrícola y para eso vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y tenemos a un experto que nos acompaña, el ingeniero Modesto Roque Mita, un profesional que cuenta con más de 14 años de experiencia en protección de cultivos con una especialidad en ciencia de malezas. También es propietario de Wetball, investigación y consultoría, y docente invitado de manejo de malezas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, además de ser asesor y jurado de tesis de posgrado en la misma institución. Es ingeniero agrónomo por la Universidad EARTH de Costa Rica, entre otros títulos de renombre. Obtuvo una maestría en Ciencias de Protección Integrada de Cultivos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con mención honorífica. Las malezas afectan la producción de los cultivos de 30 a 40%. Cuando hablamos de la resistencia, en la actualidad, 535 casos de resistencia registradas. Desde el año 2000 hasta el año 2025, 10 casos de resistencia se han generado anualmente. ¿Cuáles son las principales malezas que tenemos en Santa Cruz? ¿Qué herbicidas estamos utilizando? En los 50 minutos que me toca exponer, voy a responder a estos interrogantes. Bienvenidos al Congreso Internacional de la Soya. Primeramente, agradecer a los organizadores por la invitación. También hacer llegar un saludo a la vicedecana que nos acompaña de la Facultad de Ciencias Agrícolas, la ingeniera Patricia, y también otros invitados. Como conceptos teóricos, las malezas compiten con los cultivos de forma indirecta y directa. El rendimiento, la afectación del rendimiento depende de las especies, de la densidad de las malezas, que van desde 30 a 40% hasta 70% en algunas especies. Y también es importante entender en qué momento debemos controlar. En términos generales, después de realizar una muy buena desecación, tener limpio el cultivo durante 45 días. Es el periodo crítico de interferencia de las malezas. Esto varía para cada cultivo, pero en términos generales, ustedes pueden ver aquí, varios autores, varios investigadores llegaron a esa conclusión. En el año 2023 se realizó una encuesta a los agricultores, a los productores, también participaron diferentes empresas para determinar cuáles son las principales malezas que tenemos a nivel local, de los cuales, para hacer una encuesta, para que tenga valor científico, es importante tener la cantidad de muestras. Entonces, en total, hemos llegado a encuestar a 300.000 hectáreas, que representa 95% de nivel de confianza. Entonces, estos datos sirven para una publicación científica. Entonces, no es solamente tomar datos, sino cuál es el nivel de confianza y cuál es el margen de error. Ustedes pueden ver aquí las principales malezas. El 77% de los productores mencionaron que el principal maleza es Amaranthus, seguido por Euphorbia hirta, Conyza, Spermacose, así sucesivamente. Para el año 2025, de la misma manera, hemos realizado otra encuesta para ver cuál es el comportamiento. Recién hace una semana se terminó la encuesta. Esta encuesta fue digital. Igualmente quiero agradecer
a cada uno de ustedes que respondieron a estas encuestas, a las empresas que formaron parte de esta encuesta. Al final, todos formamos parte de estos resultados que voy a mostrar. Amaranthus sigue siendo el principal maleza. 85% de los productores respondieron que es principal maleza. Después algunos se mantienen, se incrementa el maicillo con melina y también malacra en diferentes zonas. Y después, que es Sanana videns, 2%, hace 2 años, hoy en día tenemos 15%. Y aparecen otras nuevas malezas como quinoilla, el 13%. En algunos casos con resistencia al herbicida paraquat. Aquí tenemos las diferentes principales malezas. Después, igual quiero mostrar algunos datos de importancia. Hay un trabajo que está realizando ANAPO en SEA, donde se hace Exposoya, un proyecto Paz. Durante 25 años viene haciendo el trabajo de investigación. ¿En qué consiste? Hay 2 niveles, siembra directa y siembra convencional, como factor A. Y el factor B tenemos los cultivos, rotación de cultivos. Es decir, en siembra directa, soya se siembra en verano, en invierno girasol durante 25 años. Entonces nosotros levantamos la información, ¿cuál es la población de las malezas? De acuerdo a la encuesta, ¿será que responden al tipo de siembra y también a la rotación de cultivos, la población de las malezas? Entonces, cada unidad experimental tiene 20 por 85. Son parcelas grandes, con 3 repeticiones. Donde se hace Exposoya, está al fondo de ese trabajo. Y van a continuar. La primera parte, tenemos el Amaranthus. El color rojo, siembra convencional. Y el color verde, siembra directa. La primera conclusión, o la primera interpretación, en la siembra directa tenemos, independientemente qué tipo de rotaciones se realizaron, menor población de malezas. Mientras que en siembra convencional, donde se siembra trigo y soya, tenemos 45 malezas por metro cuadrado. O sea, con la siembra convencional estamos enterrando las semillas de las malezas, entonces dando mayor viabilidad en el suelo y de esa manera germina la maleza. Tenemos otra maleza, que es golondrina, una de las principales malezas en Cuatro Cañadas, en Pailón, de acuerdo a las encuestas, es la maleza que lidera, no es el Amaranthus en esa zona. Entonces aquí observamos que en siembra directa hay mayor población independientemente del tipo de siembra. Eso es lo que refleja. Mientras que en siembra convencional tenemos menor cantidad de malezas. ¿Cómo podemos explicar? Sabemos que esta maleza es muy complicada para poder controlar, entonces no se está haciendo muy buena desecación. La maleza vuelve a rebrotar en siembra directa, de tal manera hay mayor banco de semillas y mayor producción por metro cuadrado. Y otra de las malezas que está en el mismo campo, orizá, tiene el mismo comportamiento que golondrina. En cultivos de mix, ustedes pueden ver mayor cantidad de población de malezas donde se realizó mix de cultivos, soya, trigo, sorgo, girasol. Entonces, cuando hay más gramíneas, no podemos utilizar los herbicidas graminicidas, de tal manera hay mayor población de las malezas. Ahora, entrando un poco en la resistencia, ustedes pueden ver hasta el año 2025, son datos del 22 de agosto, existen 535 casos de resistencia. ¿Qué mecanismos de acción lideran? Los ALS. Seguido por del fotosistema 2, donde está atracina. Y lo que más llama la atención de los herbicidas del grupo 9, el glifosato. 61 casos de resistencia. Hace 2 años era 50. Entonces, casi por año están generando 3 a 5 casos de resistencia. Ahora,
Si bien en Bolivia no tenemos trabajos científicos de dosis y respuesta sobre las malezas resistentes, en función a eso, coloqué este cuadro para comparar a los países vecinos. En Orizá tenemos problemas en el campo, está generando resistencia, o por lo menos está con sospecha, mientras que no existe ese trabajo de investigación de dosis y respuesta, no podemos hablar de resistencia. Solamente con sospecha de resistencia o está desarrollando la resistencia. Sin embargo, tenemos aquí en Brasil, hay datos que es resistente a glifosato, a fenoxaprox, a los IFOP, y en Paraguay, la misma maleza, tiene resistencia a esos 3 herbicidas. Si viene semilla de contrabando de Paraguay, junto con esta semilla, entonces los 3 herbicidas que tenemos, con esos 3 ya no vamos a poder controlar. Y así sucesivamente para las diferentes malezas. Por ejemplo, aquí tenemos al respecto de CONISA, investigador del CIAT, y también con colaboración con Lucas Victorio y José Saavedra, realizaron ese trabajo de investigación que está publicado en With Science, está reportado. Entonces, ellos demostraron que el paraquat tiene resistencia en Bolivia. Entonces, ya está en la página web. Entonces, cualquier investigador de cualquier parte del mundo ingresa a With Science, entonces ahí está reportado. Mientras que no reportemos las malezas resistentes, es como que en Bolivia no hay malezas resistentes. Con esto ya serían 9 malezas. El último reporte fue en el año 2009, ahora ya apareció en 2024. Entonces es donde estamos trabajando para empezar a reportar. Pero también es importante entender, cuando hacemos la aplicación de los herbicidas, cuando sobreviven las malezas, no son resistentes, o por lo menos tenemos que hacer varias preguntas antes de sospechar que esas malezas son resistentes. La primera pregunta, historial del campo. ¿Cuántos mecanismos de acción he utilizado? ¿Estoy realizando rotación de cultivos? ¿Qué dosis del herbicida se aplicó? ¿Estoy utilizando las coberturas? Esas son las primeras preguntas que uno tiene que cuestionarse. Después, relacionado a la biología de las malezas. Cuando realicé la aplicación, ¿la maleza estaba presente o después germinó, si es un preemergente? ¿Qué tamaño tenía las malezas? ¿En qué estadio fenológico estaba? Eso también lo hace variar. Y también, si las semillas de las malezas, ¿a qué profundidad están? Entonces, ¿cuánto es el periodo residual de un herbicida? Entonces, tenemos que conocer eso, en función a eso, poder determinar. La otra pregunta es el medio ambiente. ¿Había humedad? ¿En qué condiciones se aplicó los herbicidas? Sabemos que el herbicida paraquat funciona mejor cuando se aplica de noche, el glufosinato de día. Entonces, por eso es importante cuáles fueron las condiciones durante la aplicación. La otra pregunta es los equipos de aplicación. Relacionado, ¿estaba bien calibrado el equipo? Y después tiene que ver del herbicida. ¿El herbicida que estoy utilizando es específico para esa maleza? ¿Es recomendado o no es recomendado? La dosis del herbicida que se aplicó. Aquí es donde entran los términos de sinergismo y antagonismo. ¿Se pueden mezclar estos herbicidas o son antagonistas? Y también, ¿qué coadyuvantes hemos utilizado? La cantidad de gotas, que en la mañana ya conversaron sobre eso. Entonces, todo eso, uno para ir descartando la resistencia. Después, las prácticas culturales, la densidad de siembra de las malezas, de los cultivos, y al final, llegamos a la resistencia. Entonces, después de pasar todo este filtro, recién podemos sospechar que es resistencia. A partir de eso, ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, aplicamos sobre la maleza, volver a aplicar una franja con la dosis normal y el otro lado con la dosis doble. Si sobrevive a esa aplicación,
se recolectan las semillas y empieza la parte del laboratorio para ver el estudio de dosis-respuesta. Entonces, ¿en qué momentos realizamos las aplicaciones en el cultivo de soya? Barbecho largo. En la encuesta respondieron que el 26% de los productores, especialmente en la zona este, utilizan el barbecho largo. ¿En qué consiste? Aplicación de herbicidas residuales faltando 60 o 90 días antes de la siembra. Puede ser la atracina, las imidazolinonas, imazapígimas y imazapir, que permanecen más tiempo en el suelo, para evitar, cuando llegue el momento de la siembra, tener menor población de las malezas. El barbecho corto, 15 días antes, 10 días antes, 100% de los agricultores realizan, pero es el más importante. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de herbicidas que podemos mezclar, herbicidas totales. Y después, el 54% de los productores utilizan los herbicidas preemergentes. Ese fue en el año 2023. Hoy llegamos a 70%, pero no en su totalidad, pero por lo menos el 50% o el 20% utilizan los herbicidas preemergentes. Y en posemergencia, 100% de los productores aplican, es donde uno no quiere llegar, ¿no? Solamente utilizar cuando hay escapes. Entonces, la clave del éxito está barbecho y con el uso de herbicidas preemergentes. Seguimos con la encuesta. Ustedes pueden ver aquí, en el año 2025, el herbicida más utilizado es flumioxacin, seguido por sulfentrazone, S-metalaclor y los demás herbicidas. En el año 2023, igual era el flumioxacin, seguido por S-metalaclor, que es lo que vemos. Hoy en día se utiliza más el sulfentrazone que S-metalaclor. Hay otros herbicidas que están ingresando al mercado como piroxasulfone, pendimetalina y flumexulan. Algunos conceptos cuando vamos a utilizar los herbicidas preemergentes, es importante la dinámica del banco de semillas. El mensaje es, en los primeros 3-4 centímetros germinan las malezas, pero depende del tamaño de las malezas. Si las semillas de las malezas son más grandes, pueden germinar porque tienen mayor vigor, mayor fuerza, desde más profundidad. Cuando vamos a utilizar los herbicidas preemergentes, tenemos que entender 3 factores para ver cómo es el funcionamiento de los herbicidas. El primer factor, las propiedades físico-químicas de los herbicidas, tiene que ver con la solubilidad. Si este herbicida puedo aplicar encima de la cobertura, si hay pocas precipitaciones o bajas precipitaciones, tiene que ver también el pKa, pKb, tiene que ver si ese herbicida es afectado o no es afectado por el pH del suelo. Hay herbicidas neutros como diurón, flumioxacin, no es afectado por el pH. Sin embargo, la atracina, también dentro de eso las imidazolinonas son afectados por el pH. Entonces, esos factores que hay que considerar. Y también el KD, coeficiente de absorción. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo tengo cobertura muerta, entonces hay ciertos herbicidas que no puedo aplicar encima de la cobertura porque se adhieren. Por ejemplo, trifluralina tiene 15.000, flumioxacin igual tiene un valor muy alto, entonces si aplicamos encima de la cobertura quedan retenidos. Pero hay otros herbicidas como S-metalaclor, sulfentrazone o el imazapir no tienen ese problema. Entonces, estos herbicidas sí se pueden aplicar. Y el otro factor es las propiedades físico-químicas del suelo y las biológicas para depender qué dosis se va a aplicar. Entonces, ¿qué pasa si aplico el metribuzin en un suelo arenoso? Posiblemente con las precipitaciones se le exhibe y puede generar la fitotoxicidad. ¿Okay? Y el otro factor, las condiciones ambientales. Entonces, los 3 factores hay que tomar en cuenta para ver cómo funcionan los diferentes herbicidas o el comportamiento de los herbicidas en el suelo. Con estos conceptos, a partir de aquí, voy a mostrar los resultados de los varios trabajos de investigación que hemos realizado a través del tiempo para algunas principales malezas difíciles que tenemos en el campo. Vamos a empezar con el Amaranthus.
un trabajo, que se realizó en aplicación con herbicidas preemergentes, comparando con y sin cobertura. Es un estudio con estructura factorial de tratamientos que consiste en herbicidas, cobertura, sin cobertura. ¿Cuáles son los resultados que justamente este trabajo de investigación hemos tenido la oportunidad de publicar en una revista científica a nivel de Scopus? Está en Reino Unido, conjuntamente con el profesor Cássio Ferreira, profesor de la Universidad de San Pablo, y también hemos tenido la oportunidad de presentar en el Congreso en Brasil. El Congreso de Malezas se realiza cada 2 años. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los resultados que tenemos aquí? El color rojo con cobertura y el color verde sin cobertura. Vamos en el testigo, 108 malezas de Amaranthus sin cobertura y con cobertura 23. Equivale a 77% de control, solamente las coberturas sin aplicar el herbicida. ¿Cuáles fueron los mejores tratamientos? Flumioxacin más S-metalaclor, sulfentrazone más piroxasulfone. No hay interacción entre cobertura y sin cobertura. Ambos fueron los mejores tratamientos. Ustedes pueden ver aquí las imágenes. Sin cobertura, con cobertura, sin herbicida. Al final del ciclo. Aquí los tratamientos con mayor eficacia y control. También aquí se realizó un trabajo, solamente se sembró el chiori, a este lado no se aplicó nada, al otro lado tampoco, solamente una cobertura. Aquí observamos 100% de control. Pero los cultivos de cobertura se consideran como controladores específicos. Solamente controlan las malezas de fotoblastismo positivo. O sea, las semillas de las malezas que necesitan luz para poder germinar. Y los demás especies de las malezas, igual, germinan. Otro trabajo de investigación, recientemente, esto estuvo en Exposoya. Entonces, este trabajo se realizó en ANAPO con 12 tratamientos. Ahí los colegas están seleccionando la semilla resistente de chiori. No sé dónde consiguieron, pero ahí están. Ellos tienen para vender. Entonces aquí sembramos el chiori, primero la soya, después el chiori y se hacen las aplicaciones. Diferentes combinaciones. Aquí tenemos los diferentes tratamientos. Primero, en el testigo absoluto, es un artículo que estoy escribiendo para publicar. Tenemos en el testigo absoluto 145 malezas, en cobertura 37 malezas, pero ¿cuáles fueron los mejores tratamientos? Flumioxacin más imacetapir, una maleza por metro cuadrado, seguido por flumioxacin más S-metalaclor, sulfentrazone más piroxasulfone, sulfentrazone más S-metalaclor. Aquí tenemos otro flumioxacin más S-metalaclor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Uno es mezcla en tanque y el otro ready mix. Uno es hecho en Japón y el otro es hecho en China. Hay diferencias entre los herbicidas. Aquí tenemos los porcentajes de control. Igual, está el imacetapir. Es relacionado al número de malezas que se han obtenido. Pueden ver las imágenes, el testigo absoluto. No se observa el cultivo de soya. Entonces ahí teníamos mayor cantidad de malezas. Las otras combinaciones, flumioxacin más imacetapir, aquí fomesafen más imacetapir, que tuvo baja eficacia de control. Aquí tenemos a los 45 días, otras imágenes del comportamiento de los herbicidas. Y después, en el mismo campo, hemos establecido otro trabajo de investigación, pero en posemergencia. Entonces, como una parte de los productores todavía no utilizan los herbicidas preemergentes, entonces pensando en eso, tenemos glifosato más diferentes herbicidas. Este fue el momento de la aplicación. ¿Cuáles son los resultados? Glifosato solo, 5% de control. El mejor tratamiento, glifosato y imacetapir más fomesafen, 95% de control.
Y aquí tenemos con clorimurón, imacetapir, clorazolán, los controles fueron bajos. ¿Por qué? Porque la maleza estaba grande. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las imágenes, el glifosato más imacetapir y el tratamiento que tenía mayor control. Esto es a los 21 días después de la aplicación, el glifosato parece testigo absoluto. Tiene una aplicación de glifosato ahí. Posteriormente, vemos el momento de la aplicación. Seguimos con las mismas semillas. Entonces, realiza una siembra en bandejas, en diferentes momentos la siembra, pero la aplicación el mismo día, para ver, ¿es la resistencia o es el momento de la aplicación? Para poder responder a las incógnitas que hemos visto anteriormente. Ustedes pueden ver aquí, aplicado con Fomesafen a los 5 días después de la aplicación, y el otro, ambos tienen con Fomesafen. La diferencia es el momento. Claramente se puede observar aquí las combinaciones de los herbicidas. Cuando la maleza está pequeño, 2, 3, 4 hojas, los controles son excelentes, pero los mismos herbicidas no llegan a controlar 100%. Conclusión, momento de aplicación. Por lo menos en este trabajo de investigación. Esto es el testigo absoluto. Después tenemos otra maleza que es malacra. Ha crecido en comparación del año 2023. Tenemos trabajos en posemergencia, en barbecho. ¿Cuáles fueron los mejores tratamientos? 2,4-D más glifosato con doble golpe, glufosinato más flumioxacin o glufosinato más saflufenacil. Esos fueron los mejores tratamientos en barbecho. Después hemos realizado otro trabajo en zona norte, en Chané, con herbicidas preemergentes, para ver cuáles son los herbicidas más eficientes o más recomendados para controlar esta maleza. Ustedes pueden ver aquí el testigo absoluto, es 45 días después de aplicación, 124 malacras por metro cuadrado. El color morado son herbicidas solos. El color verde son mezclas, algunos tan mix, algunos ready mix. Entonces, cuando comparamos de coloración verde, podemos observar metribuzin más sulfentrazone. Esta herbicida ya está en el mercado comercialmente, que tiene mayor eficacia y control en comparación con el resto de los tratamientos. Si comparamos herbicidas solos, el metribuzin es el que tiene mayor control, seguido por flumioxacin y después por sulfentrazone. Conclusión, metribuzin, combinar con sulfentrazone o con flumioxacin en preemergencia. Aquí tenemos algunas imágenes. A los 15 días es testigo absoluto. Y esto, metribuzin más sulfentrazone, hasta los 30 días después de aplicación, 0 malezas aquí. Y aquí tenemos con el imacetapir, ustedes pueden ver la emergencia de las malezas. En posemergencia, igual, empezamos a trabajar trabajos de acuerdo al tamaño de la maleza. ¿Será que con el mismo herbicida, con el glifosato, varía el control cambiando el tamaño de la maleza? Igual que en Chiori. La primera aplicación y la segunda aplicación en el mismo campo. Ustedes pueden ver el glifosato, 1425 gramos de activo. Todos los herbicidas, estoy hablando de gramos de activo. Entonces ustedes pueden ver, tienen más de 90% de control el glifosato cuando la maleza es pequeña. Cuando la maleza es grande, no llega al 20%. ¿Es resistencia? ¿Es una maleza difícil de control? Es el momento de la aplicación. Cuando comparamos, agregamos otros herbicidas al glifosato, estadísticamente no muestran diferencias. En los costos sí, en los controles no.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar cuando la maleza está grande o aplicación tardía? El que llega a 60%, glifosato, emacetapir, fomesafen, y también dentro está glifosato más benazolín, que no llega al 50%, pero lo ideal es aplicar en este estadio. Ustedes pueden ver aquí las fotografías, aplicación temprana, el cultivo solo, el testigo, aplicaciones tardías, se ven algunas sintomatologías, los controles no superan ni el 20%. Y otra de las malezas que tenemos en la zona este y en diferentes zonas, golondrina. Igual tenemos varios trabajos de investigación en barbecho. Podemos visualizar el color rojo, pero color verde, doble golpe con glufosinato de amonio y el color rojo con paraquat. Es decir, glifosato más flumioxacin con glufosinato, el mismo herbicida con paraquat. Son diseños factoriales. En términos generales, el glufosinato siempre muestra mayor control en comparación con paraquat. Primer mensaje. Segundo, ¿qué combinaciones de los sistémicos? Glifosato, flumioxacin, glifosato más aflufenacil. Ustedes pueden ver aquí, glifosato más carfentrazone, no es recomendable. Después tenemos otra maleza que es coniza, aplicación con paraquat, soya desecada, coniza sobreviviendo, glifosato más paraquat, coniza sobreviviendo a los 15 días después de la aplicación, paraquat, igual coniza sobreviviendo. Esas son las resistencias ya confirmadas, lo que mencioné anteriormente, malezas resistentes con diferentes dosis, los investigadores Victorio Torres y Saavedra que realizaron en 2024 este trabajo de investigación, paraquat 3% de control. Eso está confirmado. Aquí tenemos otros trabajos para ver cuáles eran los mejores tratamientos. Glufosinato más aflufenacil es el mejor tratamiento. Y aquí pueden observar testigo, aplicaciones con paraquat y las recomendaciones. Y después de eso, se hacen las recomendaciones comerciales teniendo ese trabajo de investigación. Y también es muy importante, igual, el tamaño. Por ejemplo, 2,4-D, cuando la maleza está grande, 72% de control, cuando la maleza está pequeña, 89% de control. El tamaño es muy importante al momento de realizar las aplicaciones. Otra de las malezas, 100% de las encuestas en Okinawa salieron como principal maleza hierba caliente. De la misma manera, aplicaciones secuenciales con paraquat y con glufosinato, como el mejor tratamiento tenemos glifosato más flumioxacin, también glifosato más 2,4-D, pero desecaciones con glufosinato de amonio. Aquí podemos observar algunas imágenes, con doble golpe. Glifosato más 2,4-D, parece testigo absoluto. Y cuando hacemos aplicación, glufosinato más flumioxacin, entonces ahí es donde se controla. Otra de las malezas, hipomoea, falta los estudios de resistencia, pero aquí podemos observar después de la aplicación del paraquat. Paraquat, una franja aplicado, y aquí tenemos con glufosinato. En muchos campos ya no se recomienda paraquat, porque ya no tiene buen control para estas malezas. ¿Qué pasa con pata de gallo? Otra de las principales malezas. Pueden observar aquí el testigo, el cletodin, control, no llega ni 5%, por lo menos en este campo donde se estableció el ensayo. Haloxifop, tampoco. Combinamos los dos herbicidas, tampoco el control. El glifosato funcionó en ese lugar y cuando se combinó con glufosinato, el control fue excelente. Otros trabajos que se publicaron recientemente en Brasil para el control de esta maleza, ustedes pueden ver MCMA 33% de control, cletodin 37%, metribuzin 3% y clorinafop 43%.
y después se le agrega el MSMA a cada uno de estos herbicidas, algo mejora el control. A esta combinación se le agrega el glifosato, sube el control. El mejor tratamiento fue MSMA, glifosato más cletodin. Superior que las combinaciones con glufosinato. Entonces aquí tenemos los diferentes herbicidas. Aquí tenemos las malezas más importantes, los más principales. Letra A significa control excelente. Esta presentación ustedes van a tener, entonces van a poder analizar maleza por maleza y herbicida por herbicida. Color rojo, no recomendable. Entonces aquí tenemos el posicionamiento de los herbicidas. En barbecho largo, no tienen registro en SENASAC, pero con la experiencia que tenemos a través del tiempo, entonces lo que se recomienda, como decía, en barbecho corto tenemos mayor cantidad de herbicidas, en preemergencia disminuyen, en pos quedamos con pocos herbicidas. Por eso hay que dar mayor énfasis en barbecho y en preemergencia. En el campo no solamente tenemos malezas gramíneas o malezas de hoja ancha, siempre tenemos la combinación de todo. Para eso tenemos que mezclar diferentes herbicidas, pero hay que saber cuáles mezclar y cuáles no mezclar. Ahí es donde entra el concepto de sinergismo y antagonismo. Primero es el aditivismo, mezclamos dos herbicidas, no se afectan, no se perjudican. El término de sinergismo, mezclamos dos herbicidas, se potencian. Y el antagonismo, mezclamos dos herbicidas, en vez de potenciar, se perjudican. No es lo mismo antagonismo con incompatibilidad. Incompatibilidad es mezcla visual. Antagonismo es a nivel fisiológico dentro de la planta, a nivel bioquímico y también a nivel competitivo. Entonces, hay tres tipos de antagonismos. Entonces, aquí, por ejemplo, observamos, para poder determinar si es sinergismo o antagonismo, existe una fórmula denominada método de Colby de 1976. Entonces, con eso calculamos los resultados esperados y el control es lo que uno observa en el campo. Si el esperado era 95 y el control obtenido en campo 82, hay una diferencia de 13%, es antagonista. Y aquí abajo tenemos al revés, lo que es esperado y lo que se observó en el campo, hay una diferencia de 12 puntos. Eso es sinergismo. Aquí tenemos una lista de herbicidas antagonistas. 2,4-D más clorinafop, 2,4-D más diclofop y así sucesivamente. Especialmente los herbicidas hormonales con los herbicidas del mecanismo de acción del ACCAC. Pero el antagonismo no sea a todos. Se puede combinar cletodin más fluroxipir. Inclusive hay un herbicida en Brasil a nivel comercial. Aquí tenemos otra lista de los herbicidas antagonistas y aquí tenemos la lista de los herbicidas sinergistas. Perdón. Otra lista. Estos cuadros están en el manual de ANAPO, en manejo de malezas. Creo que la mayoría que ingresó al Congreso les dieron el manual, están detallados, explicados, toda esta información. Y también el cuadrito de los colores de la eficacia de los herbicidas. Ya para ir finalizando, el ABC en el manejo integral de las malezas. Esto de esta manera manejan en Australia o consideran, ¿qué es el A? Conocer al enemigo. Conocer qué malezas tenemos en el campo. La biología de las malezas. ¿Cuántas semillas produce? Si es perenne, si es anual. Después, siempre
sembrar en campos limpios, enfocarnos en una muy buena desecación, ahí está la clave del éxito, y posteriormente utilizar los herbicidas preemergentes y también utilizar herbicidas específicos para esas malezas. Para eso es muy importante la investigación para determinar cuáles son los herbicidas que tienen mayor eficacia y control. Dentro de ello, incluir cultivos de cobertura, como hemos observado que los cultivos de cobertura llegan a control hasta 74% a las malezas, especialmente al amaranthus. Y después, gestionar activamente el banco de semillas. Evitar que las malezas que llegan al campo produzcan semillas. Si en algún momento no tenía la maleza en el campo, primera vez que estoy observando, inmediatamente se debe arrancar. ¿Cómo es que llegan las malezas de un campo a otro campo? Existen varios mecanismos. El viento, generalmente para las semillas de las malezas más livianas, como orizá, coniza, o también por el agua, las semillas más planas que flotan. Por los animales, las semillas que tienen resinas o espinas que se pegan en la parte externa, o de forma interna, cuando los animales consumen. ¿Okay? Y la otra forma es antropocoria, que es el hombre, por las actividades agrícolas. Aún está en duda cómo es que llegó la maleza parásita, ¿no? ¿De cuál de estos mecanismos? La cosa llegó, no estaba más antes. Entonces, en gestionar el banco de semillas, en conclusión, evitar que introduzcan nuevas semillas. Si las semillas están en el campo, evitar que sigan multiplicando mayor cantidad de semillas. Por ejemplo, aquí podemos observar de la maleza resistente, en 1 metro cuadrado, donde se observaba 2 años después, cómo se fue dispersando esa maleza resistente en esa área. Seguimos con la encuesta. ¿Cuáles son las medidas que utilizan los agricultores? El 82% mezclas. Solamente el 33% realizan limpieza de las maquinarias. Y es a través de eso se dispersan las malezas. Para el año 2027 sería subir por lo menos 50%, ¿no? Vamos a tener estos datos. ¿Qué es lo que pasa aquí en unos 2 años? Ya para finalizar, para el control de amaranthus, los herbicidas flumioxacin, S-metalaclor, flumioxacin, emacetapir, piroxasulfone, son los que tuvieron mayor eficacia y control. Los cultivos de cobertura controlan hasta 77%. En post-emergencia, aplicar cuando las malezas están pequeñas, con glifosato, combinado con fomesafen o también con el herbicida benazolín. Para el control de malacra, el herbicida más recomendado, sulfentrazone más metribuzin o metribuzin solo, que se puede adicionar el flumioxacin. Y en post-emergencia, glifosato más fomesafen. Para el control de hierba caliente y también para golondrina, que son resistentes al glifosato, al paraquat, utilizar glufosinato amonio más flumioxacin en doble golpe o glufosinato más saflufenacil. Para coniza resistente a paraquat, de la misma manera, glufosinato más saflufenacil. Bueno, durante el 19 de septiembre se va a realizar Expo Norte en San Pedro. Tenemos algo de 12 tratamientos con herbicidas preemergentes. Entonces los invitamos a ese evento para mostrar los resultados. Y otro evento en Fundacruz, en Feria Vidas, estamos estableciendo otro trabajo
con y sin cobertura. También se va a realizar aplicaciones en posemergencia. Entonces, de la misma manera, esto es conjuntamente con el ingeniero Silvio de Fundacruz. Y las empresas que quieren aplicar alguna recomendación de una sola dosis, una mezcla, están invitados. El día miércoles se va a hacer la aplicación. Los productos se muestran solamente los ingredientes activos durante el evento de Feria Vidas. Y por último, del 6 al 6 de agosto de 2026 se va a realizar el Congreso de Malezas en Brasil, que se realiza cada 2 años. Entonces, ya para ir agendando a los que están interesados. Y con esto termino. Muchas gracias. Espero haber aportado en su formación técnica.